según San Marcos. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. El apóstol San Juan le dice a Jesús que encontró a un hombre expulsando demonios que lo expulsaba en el nombre de Jesús, dice, y se lo prohibió porque no seguía a Jesús junto con ellos, porque no era del grupo, no era de los que estaban cerca de Jesús. Y Jesús le va a pedir que no se lo prohíba. Juan, sin darse cuenta, ya estaba tratando de que las cosas de Dios se hicieran según su propio criterio. Es algo muy peligroso porque ya forma parte de la manipulación del enemigo de Dios a los que quieren hacer las cosas de Dios. Y esto se puede dar en la familia, en la iglesia. El enemigo de Dios va a utilizar todo lo que pueda para dividir y para destruir el reino de Dios. Incluso va a utilizar los buenos deseos, va a utilizar la fidelidad, va a utilizar el amor, todo lo bueno lo va a utilizar para tratar de destruir el reino de Dios, dándole un enfoque negativo o un enfoque desordenado, equivocado. Esto pasa muchísimas veces, lo vemos cada rato en las mismas sagradas escrituras. Pedro mismo se equivoca, movido por el amor que le tiene a Jesús, y le dice a Jesús no, cuando Jesús dice que va a morir, que va a ser entregado, que el Hijo del Hombre va a ser entregado, y él dice: quítate esas ideas de la cabeza. El error está en querer que la voluntad de Dios se haga según nuestros criterios. Sí es voluntad de Dios esto, pero se tiene que hacer así. Ese es el problema en nosotros. Ahí es donde entra el enemigo de Dios con sus manipulaciones. Queremos que las cosas de Dios se hagan de acuerdo a nuestro modo de ver, a nuestro modo de pensar. El enemigo de Dios utiliza, repito, utiliza todo, incluso el celo por la gloria de Dios, incitando a las personas, ya sea dentro de la familia o dentro de una parroquia, incitando a pisotear sin caridad al hermano, por la idea de querer que todas las cosas se hagan con perfección, que todas las cosas se hagan según la voluntad de Dios, según la voluntad como la persona lo está interpretando. Esto nos puede llevar, abre puertas a la manipulación, y nos puede llevar, por ejemplo, por el lado de la envidia. Nos puede llevar por el lado de la envidia, y la envidia va a ser fingir que eso que nosotros queremos o expresamos a los demás que es la gloria de Dios, cuando en realidad lo que se está haciendo es boicotear la voluntad de Dios. El enemigo lanza a una persona para detenerla, le llena de envidia sin que se dé cuenta que es envidia, y la lanza para detener a otros en lo que es la voluntad de Dios. Y entonces esa voluntad de Dios que nosotros decimos defender, nosotros mismos la estamos atacando y la estamos bloqueando. El enemigo de Dios es experto para todas estas cosas. En otros casos, el ataque del enemigo de Dios nos lleva a fingir que nos duele que las cosas de Dios no se hagan conforme a la voluntad misma de Dios, cuando en realidad la envidia lo que está tratando es de detener, obstaculizar la obra de Dios, haciendo que la persona piense que quiere que se hagan las cosas como piensa ella, como piensa esa persona que deben de ser.
El enemigo, les digo, es muy sutil. No todos se dan cuenta que están siendo manipulados. No todos se dan cuenta que los está utilizando el enemigo de Dios. Y utiliza mucho, él trabaja mucho a través de los espíritus de envidia. Mucho trabaja a través de los espíritus de envidia. La envidia es sumamente peligrosa. Es una de las pasiones desordenadas que bloquean nuestra capacidad de amar. Porque es muy difícil amar al que envidiamos. Es muy difícil. La envidia destruye al que envidia y destruye al envidiado. ¿Sí? Destruye a los dos, al que envidia y al envidiado. Esta envidia impide que se acepte la voluntad de Dios. O que la otra persona no pueda hacer la voluntad de Dios. Y repito, no siempre se percibe como envidia, a veces se percibe como celo por la gloria de Dios. El enemigo de Dios hace que la mente de la persona se nuble para que no reaccione bien, para que no se dé cuenta y se defienda de todo esto. Y podemos estar obstaculizando. Hoy lo vemos con Juan. Vimos que aquel estaba exorcizando en tu nombre y se lo prohibimos porque no está con nosotros, porque él pensaba que para solamente aquellos que pertenecían al pequeño grupo de Jesús eran los que iban a poder hacer estas cosas. Entonces ese es el pensar a mi manera lo que Dios quiere que se haga, y no siempre se va a percibir esta envidia. Es una pasión desordenada que se mimetiza, ¿verdad? Que es así como ya ven que hay animales que son, hay aves por ejemplo que se paran en una rama de un árbol y parecen parte del árbol, se mimetizan con el ambiente donde están. Bueno, pues la envidia también hace eso, parece amor, parece celo por la gloria de Dios, parecen muchas cosas, pero siempre donde hay envidia hay soberbia. Siempre cuando llegamos a percibir o a descubrir que lo que sentimos es envidia, donde hay envidia hay soberbia, y la envidia se puede manifestar de muchas maneras. Podemos sentir envidia por la popularidad de otra persona, por la belleza de otra persona, por los dones que ha recibido otra persona, por las capacidades que tiene la otra persona, por la felicidad en la que vive esa persona, por la paz que tiene esa persona. Cualquier cosa podemos llegar a envidiar de los que nos rodean. Lo que llegamos nosotros a envidiar, como no nos detenemos para revisar qué es exactamente lo que sentimos, a veces llegamos a envidiar cosas como la riqueza. Decía, llegamos a envidiar cualidades en la otra persona, pero son cosas que a muchos eso los ha llevado a la santidad, y eso mismo a otros los ha llevado a la condenación. Y cuando nosotros empezamos a envidiar lo que los demás tienen y que los va a llevar a la condenación, podemos estar envidiando lo que nos puede condenar también a nosotros. Hay personas que ciertamente tienen dinero, se encontraron oro o alguna cosa, y otros lo envidian. Lo que no ven es que con eso se destruyó su vida eterna. Y nosotros solamente vemos aquí lo temporal y deseamos, envidiamos que aquella persona haya recibido esa gracia tan grande, la llegamos a envidiar. Entonces tal vez si nosotros hubiéramos recibido las gracias que otros han recibido y que por esas se condenaron, tal vez nosotros también nos hubiéramos condenado. Tal vez tampoco nosotros hubiéramos soportado la tentación de la corrupción, del abuso de la autoridad, de la fama. ¿Cuántos quisieron llegar a la fama y una vez que estuvieron en la fama se suicidan con una sobredosis de droga? Y tardaron mucho, hicieron muchas cosas para llegar a la fama. Por eso a veces llegamos a envidiar lo que nos condenaría. Fíjense nada más qué cosa tan terrible, qué cosa. La envidia es algo serio. Caín es, bueno, vemos cómo la envidia está desde el principio de las Sagradas Escrituras, cuando Caín envidia a su hermano. Ahí está el problema. Caín envidia a su hermano, y el problema es que dejó que creciera la envidia.
Si nosotros detectamos la envidia, tenemos que sofocarla en ese momento, pero Caín no sofocó esta envidia, la dejó crecer en su corazón, la dejó crecer. La envidia es una manipulación que nosotros recibimos, que nos hace ver que lo que los demás tienen es mejor que lo que nosotros tenemos. Si nos hace desear lo que no es de nosotros, desear lo que no es de nosotros, y nos hace pensar, tú eres el que mereces tener esto, tú eres el que lo mereces. El ataque es tan ensordecedor, el ataque de la envidia, que las personas llegan a hacer daño verdaderamente terrible. Lo vemos en Caín. ¿En qué terminó la envidia de Caín? En fratricidio. Mató a su hermano. Mató a su hermano. La envidia, y empezó por la envidia, no empezó por el espíritu de muerte, empezó por la envidia. La envidia no le va a presentar a las personas el camino que se debe de recorrer, no le va a presentar como el camino, la resignación, no le va a presentar eso como un camino, no va a presentar como un camino la conversión a la otra persona, sino va a presentarnos como una solución, nos va a presentar un pecado mayor que la envidia misma, que es lo que hizo Caín. La envidia lo llevó a un pecado mayor, asesinato, homicidio o fratricidio. La tentación viene a la mente de la persona como si eso fuera la única solución del problema. Tener tú, y si no lo tienes, si no lo, o arrebátalo, róbalo, haz algo, destrúyelo. Si no lo tienes tú, que no lo tenga nadie. Son cosas que a veces las personas no se dan cuenta, pero lo van a tener que pagar. Como los que ven que el rosal de su vecina da flores más bonitas, quién sabe en qué que sean más bonitas, pero ve que están más bonitas y le avienta sal para que se seque todo el rosal. Es una falta de caridad que se va a pagar. Triunfó porque se le quemaron a la vecina los rosales y ya no sale nada de plantas ahí. No ganó, perdió. Va a tener que pagar con la justicia divina. Y no sabemos si va a pagar con el purgatorio o va a pagar en el infierno. No sabemos cómo lo va a pagar. No es ganar. La envidia nunca nos va a llevar a ganar, pero sí nos va a presentar soluciones que nos van a endeudar con la justicia divina. Y aquí vemos, por ejemplo, en el Génesis, regresando al caso de Caín y Abel, cuando nuestro buen Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Como la envidia siempre trabaja junto con otros espíritus o lleva a otros espíritus mayor que ella, pues trabaja también mucho con la soberbia, decíamos, y por eso es que Caín va a responderle a Dios que él no era el cuidador de su hermano, y sí lo era, porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la ley del amor. Y dentro de la ley del amor todos tenemos que ver por todos. Entonces sí somos nosotros custodios de los que nos rodean. La envidia, cuando ya la persona la deja entrar en su corazón, la envidia hace que la persona pierda la paz. Nadie puede tener envidia y tener paz. No se puede. La primera característica de la envidia es la pérdida de la paz. Y al perder la paz, ya no disfrutamos lo que tenemos. Ya no valoramos lo que hemos recibido, lo que tenemos. Empieza otro espíritu a trabajar, que son espíritus de obsesión. Ahora ya no puedes pensar, ahora el único objetivo de tu vida es tener eso a como dé lugar. Eso, ese es lo único. Y por eso las personas trabajan y trabajan para tener eso que desean, como si fuera el fin de su existencia, la razón de su existencia. Y cuando lo tienen, se dan cuenta que no era cierto. Y entonces buscan otra razón de su existencia para trabajar en otro tipo de cosas. Entonces estos espíritus también trabajan con obsesiones, y esto no permite que la persona pueda ser feliz. Le quitan la paz, le quitan la vida, se pasa deseando lo que es muchísimo menos de lo que va a recibir en el cielo, y pierde el cielo por muchísimo menos, ¿verdad? Por cualquier cosa de la tierra.
La envidia, entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo se ataca la envidia? ¿Cómo se enfrenta la envidia? Pues la envidia tenemos que empezar a trabajar primero en nosotros la humildad. La humildad, tener la humildad suficiente como para aplaudir los planes de Dios. Dios le dio a esa persona algo que me hubiera gustado tener a mí, pero yo aplaudo a Dios, le agradezco a Dios. En el cielo no hay envidias. Por eso cuando Jesús se hace hombre, los ángeles brincan de alegría porque se está haciendo la voluntad de Dios. No porque Jesús haya encarnado en favor de ellos. Ellos no tienen ningún beneficio. Solo porque es la voluntad de Dios que se hizo, ellos hacen fiesta en el cielo. No hay envidias. Eso es lo que el Señor quiere también ver entre nosotros, que no haya envidias absolutamente de nada. Y para eso necesitamos la humildad que nos ayude a aceptar y aplaudir lo que el Señor le quiera dar a otros. Aceptar y aplaudir lo que nuestro buen Dios le quiera dar a otros, aunque nosotros pensemos que tenemos bienes menores que los demás. La, la- e- es- esta, se ataca también la avaricia y todos estos pecados. La envidia se va a atacar también no queriendo más que aquello que Dios quiere para nosotros, no queriendo más de lo que Dios quiere darnos a nosotros. Y esto también se alcanza abrazando la pobreza. La pobreza en cuanto que lo que yo tengo, no importa cuánto tenga, puedo tener poco o puedo tener mucho, lo que yo tengo viene de Dios y es para llevarme a Dios. No importa si es mucho o es poco. No es de que solamente los que viven en una pobreza material se van a salvar. No, tenemos grandes santos como San Luis, rey de Francia, y llegó a la santidad. Siendo rey llegó a la santidad. La pobreza de él consistía en que no tomó los bienes materiales como cosa muy suya, sino algo que viene de Dios y que lo tenía que llevar a Dios. Y de esa manera, pues ya no, la persona ya eso que tiene no le condena, no le lleva a la condenación. Tenemos que tener mucho cuidado porque la envidia se va a camuflajear de muchas maneras, y es capaz de presentarse sin que sea reconocida. La envidia es capaz de presentarse sin que sea reconocida. Esto lo vemos en el tiempo de Jesús con los fariseos, cuando se fingen el escándalo, cuando van a matar a Jesús, cuando lo condenan a muerte, fingen el escándalo, fingen el amor a la voluntad de Dios, fingen el amor a la ley de Dios y fingen que se escandalizan por el celo de la gloria de Dios. Y entonces, como no frenaron, tal vez no identificaron o no quisieron identificar la envidia, pero si no se dieron cuenta que era envidia, si no hubo voluntad expresa de actuar de acuerdo a la envidia, entonces deja de ser pecado. Aquí el problema es que lo que hicimos tuvo una consecuencia y nosotros vamos a pagar las consecuencias de lo que nosotros hicimos, con intención o sin intención. Nosotros podemos entrar en una tienda y de repente volteamos, nos tropezamos con algo, se cae un televisor, se cae algo y se rompe. Y si nosotros les decimos a los de la tienda, no vi, no fue mi intención lastimar la televisión eso no me exime, no me libera de la deuda que ahora ahí tengo. También es así con Dios. Le hiciste daño a tu prójimo, pero yo pensé que era por amor a ti, pero tú le hiciste daño a tu prójimo y yo le tengo que hacer justicia a tu prójimo. Y por eso es que tenemos que pagar incluso aquellas cosas que nosotros hacemos sin la intención de dañar.
Vean cuánto cuidado tenemos que tener con nosotros mismos, porque el enemigo de Dios puede presentarnos muchas cosas como buenas para que nosotros no nos demos cuenta que es una pasión desordenada la que nos está moviendo desde dentro de nosotros. Así de que si logramos descubrir en algún momento que está trabajando la envidia en nuestro corazón, tenemos que empezar a trabajar para desterrarla inmediatamente. Cuando la envidia, en el caso del tiempo de Jesús, cuando la envidia se unió a la avaricia, a la soberbia y al odio, terminaron matando a Jesús. Lo mismo nosotros vamos a terminar ignorándolo, olvidándolo, despreciándolo y tal vez en algún momento atacando a Jesús. Y con esto estaremos corriendo un peligro verdadero de condenación eterna. Por eso no es tan sencillo esto, pero sí necesitamos darle tiempo en nuestra vida. Es muy importante, como nos invita la primera lectura que escuchamos el día de hoy, confiar en la sabiduría de Dios, porque querer lo que otros quieren nos lleva a no valorar lo que nosotros recibimos. Si alguien recibió más, le van a pedir más cuentas. No deberíamos de envidiar lo que los demás tienen, pero sí estar atentos a lo que nosotros recibimos para poder usarlo para la gloria de Dios. Todo lo que recibimos, poder usarlo para la gloria de Dios, sin permitir que esas pasiones desordenadas nos puedan impulsar a destruir, a obstaculizar, a evitar que la otra persona haga la voluntad de Dios, porque empezamos a tratar de aplastar a aquella persona, a calumniar a aquella persona, no porque esté haciendo las cosas mal, sino porque nosotros queremos lo que recibió, y eso a veces nos lleva a calumniar, a boicotear la voluntad de Dios. Si no reaccionamos cuando estamos siendo manipulados, vamos a terminar en el infierno. Aunque nosotros pensemos que estamos justificados. El que devuelve mal por mal también se condena con el que le hizo el primer mal, también se condena. No porque alguien me hace el mal yo ya quedo justificado para regresárselo. Nosotros estamos y tenemos que vivir bajo la ley del amor, y sobre eso tenemos que ir pensando todas nuestras acciones, todas nuestras actitudes, todos nuestros gestos, tener cuidado de nosotros, no de los que nos rodean, porque a mí no me van a pedir cuenta de lo que ustedes hagan, a mí me van a pedir cuentas de lo que yo haga, de lo que yo hice o de lo que yo dejé de hacer. Entonces yo no debería de poner tanto la mirada en lo que ustedes puedan tener o a ustedes les pueda faltar. Eso a mí no me afecta para mi salvación. Lo que sí me afecta es que yo empiece a desear lo que ustedes han recibido, pero yo no recibí. A lo mejor lo que yo tengo es más grande, pero no es tan grande en los ojos del mundo. Por eso es tan importante la humildad para estar contentos con lo que Dios nos quiera dar, hasta donde Dios nos quiera dar y como nuestro buen Dios nos quiera dar. Entonces los invito a que reflexionemos sobre la avaricia, si habrá algo de avaricia en nosotros o de envidia en nosotros, más que de avaricia, ahorita la envidia. Revisemos si hay algo de envidia en nuestro corazón. Si hay algo que nosotros quisiéramos tener que otros tienen, la felicidad, la paz, hay tantas cosas que no deberíamos nosotros de envidiar. Hay algunos que están sufriendo, pero no están sufriendo están sufriendo como consecuencia de los pecados que cometieron, porque nuestro buen Dios los está purificando. Si nuestro buen Dios los está purificando, les está adelantando el purgatorio en la tierra. Cuando nuestro buen Dios le regala a alguien que pague el purgatorio en la tierra, la persona sufre horrores, pero eso comparado con el purgatorio es un juego de niños. Ya hemos puesto muchas veces ese ejemplo de aquel místico que le preguntó, no recuerdo el santo cuál era, que le preguntó a un alma del purgatorio cómo era el fuego del purgatorio. Entonces esta persona le pregunta, para que entiendas, si a nosotros nos permitieran salir del purgatorio y sumergirnos en una hoguera
es decir, una fogata pero enorme, una hoguera de fuego de la tierra, para nosotros sería como un baño de agua fresca. Entonces es muy diferente, ¿verdad? El sufrimiento. Por eso si a alguien le permiten sufrir en la tierra, debería de abrazar ese sufrimiento, debería de estar contento con estar pagando en la tierra y no tener que ir a pagar en un fuego que es verdaderamente fuego, algo que es verdaderamente doloroso. Se dice, ¿verdad?, que si nosotros con nuestro cuerpo físico pasáramos al purgatorio vivos, nos mata en segundos el purgatorio, no soportaríamos ese dolor, no soportaríamos ese sufrimiento. Así de que si nos ponen sufrimiento en la tierra del que sí podemos soportar porque no nos mata, pues entonces es poquito lo que tendríamos que pagar y se adelanta mucho. El valor del sufrimiento en la tierra es muy grande, el valor del sufrimiento en el purgatorio es muy pequeño, porque ellos ya no pueden decidir y nosotros podemos aceptar o no aceptar el sufrimiento. Por eso es tan importante, ¿verdad?, abrazar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea, ya sea que nos estemos bien o que estemos mal, estemos sanos, estemos enfermos, estemos felices o estemos tristes, lo que Dios quiera permitir, con eso deberíamos de estar contentos, porque si el Señor nos está purificando, nos está quitando un sufrimiento enorme, muchísimo más grande de lo que en este mundo podríamos soportar. Bueno, quisiera también dar unas palabras. Este es el que trajeron ahorita, las cenizas, ¿verdad?, de Salvador, ¿verdad? ¿Qué edad tenía él? Wow, 30. ¿Era casado por la iglesia? ¿Iba a misa los domingos? ¿Comulgaba? A veces, más o menos, o a veces. Entonces va a ocupar mucha ayuda, porque Jesús dijo: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida eterna. Él va a tener que dar cuenta de las veces que no comulgó, pero va a tener la gracia de que si ustedes que están vivos o se confiesan y comulgan y lo ofrecen por él, la deuda de las no comuniones va a ir disminuyendo. Pero como tienen menos valor para los difuntos que para los vivos, entonces se necesita comulgar muchas veces para poder ayudarles a ellos. ¿Hace cuánto murió él? Un mes. Ay, no lo han depositado en ningún lado. Oh. Ok. Oh. Pues ayúdenle nada más ofreciéndole a Dios lo que él le haya quedado a deber en cuanto a misas, comuniones, oraciones, alabanzas a Dios, adoración, porque si no lleva todo eso en las manos, no va a poder entrar al reino de Dios. Pero si ustedes ofrecen todo lo que él haya quedado a deber, entonces sí podría entrar. No digo que inmediatamente, porque no sé, yo no sé, no lo conocí, no sabría decirles cuánto tiempo les aconsejaría que estuvieran ofreciendo misas y todo por él, porque yo no sé cuánto iba. Ustedes que le conocieron podrán darse una idea de cuánto le hará falta. Acuérdense que cuando el ser humano muere, se desprende el espíritu del cuerpo. Eso es lo que nosotros le llamamos muerte, pero el espíritu está vivo. No sabría yo decirles. Se supone que los espíritus tienen cierto tiempo para ir a la presencia de Dios, cierto tiempo para ir al juicio particular de Dios. En ese juicio el Señor le va a abrir el libro de la vida, le va a enseñar todas las cosas buenas y todas las cosas malas que hizo. Todo lo va a ver, todo él lo va a ver, y Jesús le va a dar lo que merezca, no lo que él quiera. Y como le va a dar lo que merezca, si según el libro de la vida no mereciera el cielo, no lo va a poder recibir. Pero si ustedes ofrecen y llenan lo que faltó en el libro de la vida y piden perdón a Dios por lo que él haya hecho de malo, entonces lo malo empieza a disminuir y lo bueno empieza a aumentar, y es cuando se puede alcanzar misericordia para una persona que falleció y que corriera algún peligro de condenación eterna. No sabemos, yo no supe qué tanto se acercaría él a Dios o no.
Eso no lo sé, no se lo sé decir, pero ustedes que lo conocieron se han de dar una idea qué es lo que él necesitará, y ofrézcanle a Dios. Si ahorita ustedes le ofrecen algo que van a cumplir, Dios se lo va a tener presente el día del juicio. Si ustedes si ustedes le presentan ahorita a Dios algún propósito, porque no es bueno hacer promesas en estos casos, porque si alguien dijera yo prometo ofrecer qué sé yo, medio año de misas dominicales, ese medio año de misas dominicales que le hubiera faltado disminuye. Pero si la persona no cumple, esa persona paga, porque a él ya se le disminuyó eso. Esa persona tendría que pagar el tiempo que no cumplió. Ya no le tocaría a la persona. Si se hace una promesa, si se hace un propósito, ya no se tiene que pagar. Si el propósito no se cumple, simplemente la persona que estaba sufriendo sigue sufriendo y no recibe la ayuda que se le había ofrecido. Ahí seguiría esa persona ofreciendo. Pero si se hace una promesa, si alguien dice yo le prometo a Dios que voy a hacer esto, lo tiene que cumplir. Si le promete a Dios, lo tiene que cumplir. Por eso piensen, les invito a que piensen qué le quisieran ofrecer a Dios que sí puedan cumplir, o más que prometer, qué quieren ofrecerle a Dios como propósito para que no se vayan a endeudar con la justicia divina y para que le ayuden. Porque si le faltaron muchas misas, acuérdense que el que no comulga no se salva, no importa quién sea. Y no importa si la persona hizo el bien, y no importa si la persona tenía buenas intenciones, el que no comulga no se salva. Así lo dijo Jesús: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Entonces ustedes sabrán, yo no sé si él haya comulgado lo suficiente, más o menos, si estuvo justificado cuando no iba a misa. No sé, yo no lo conocí, no sabría decirles, pero ustedes sí lo conocieron. Ustedes se pueden dar una idea de qué es lo que más necesitará. Ofrezcan a Dios el propósito de algo que ustedes crean que Él necesite, del perdón mismo de ustedes, ir a buscar a alguien que Él haya ofendido o que le haya quedado a deber para que le pidan que lo perdonen. Y si esas personas lo perdonan, se disminuye esa deuda, se va a disminuir. Y si ofrecen ustedes misas, estando ustedes presentes, porque tienen que representarlo a Él en la misa, si ustedes ofrecen las misas suficientes, Él podría alcanzar, ¿verdad? Si estaba en peligro de condenación, puede alcanzar la gracia de la misericordia y alcanzar el purgatorio. Si ya está en el purgatorio, empezaría a subir a lugares donde hay menos fuego y menos sufrimiento, porque ya serían cosas que ya no tendría que pagar, ya se pagaron en la tierra y ya no se tendría que pagar ahora ya. Ayúdenlo, los difuntos ocupan más ayuda que los vivos, porque los vivos pueden hacer algo por ellos mismos, pero el difunto ya no puede hacer nada, absolutamente nada. Depende de los que quedaron vivos nada más. Y si los que quedaron vivos se sumergen en su dolor y no lo ayudan, pues no les sirve que haya quedado alguien vivo. Por eso los invito a que le ayuden de una u de otra manera, ustedes que le conocieron, y si tienen alguna duda, alguna cosa y quisieran preguntarme, con mucho gusto. Pues pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.